Yo traía dos cuestiones igual muy concretas, muy concisas, y para plantear, digamos, una manera de abordar desde la contemporaneidad el problema. Antes hemos visto un caso del color, ¿no? De colores prestados, ¿no? De la antigua fábrica esta de Montalbán, y cómo esos pedazos de esa fábrica, o esos colores que están repartidos por la ciudad, ¿no? Que uno puede identificarlos. Y en el bloque 2, sobre aparejos, geometría y figuras, yo traía otro caso muy sucinto que me servía para explicar un poco la idea de cómo abordar esto, como una manera de lanzar, ¿no? un asunto en la actualidad, ¿no? En nuestro mundo actual como arquitectos, ¿no? Aparejo, según el diccionario, es la forma y modo de disponer, tallar y enlazar los materiales de una construcción. En el caso del ejemplo que traigo, de la obra que traigo, es el Centro Cerámica Triana, donde un proyecto anterior al de Montalbán que acabamos de ver, donde no había restos de producción, era una fábrica en un estado no muy bueno desde el punto de vista constructivo y tal, pero bueno, que se podían mantener, es decir, muchos de los espacios, pero sin embargo no había producción. La producción había desaparecido, no había restos, como en el otro caso, para poder reutilizarlos. Eso era algo que teníamos, que estaba ahí presente y que no era como alguna deuda pendiente que en el otro proyecto apareció, ¿no? Y era el asunto del color y los azulejos. Sin embargo, en el caso del Centro Cerámica Triana, el asunto de la cerámica lo asumimos como, voy a hablar solo de esta cuestión, había que construir, digamos, un telón de fondo, una envoltura también interior de ese espacio, de ese paisaje interior de hornos y construcciones vinculadas a la producción cerámica de la antigua fábrica de Cerámica Santana, que es el actual Centro Cerámica Triana, y para construir ese telón de fondo planteamos una celosía, ¿no? Construir una celosía, que es un elemento, un dispositivo arquitectónico, bueno, que forma parte de nuestra cultura, evidentemente, o sea, desde siglos, y el cómo aparejar, cómo construir esa celosía es una de las cuestiones, y es cómo da la respuesta de cómo se acaba construyendo. Yo voy a explicar realmente esta envoltura interior, voy a explicarla casi como una acción constructiva, ¿no? Que es como realmente se hizo, donde no había un dibujo a priorístico, no había un dibujo a priori de exactamente cómo iban a disponerse cada una de esas piezas, sino un manual de instrucciones, unas reglas, digamos, de cómo ir colmatando una especie de gran estantería perimetral que sería ocupada por cerámica, en este caso no vidriada, o sea, está esmaltada en un color que no cambia, que es homogéneo. Hay un entramado de tubos verticales de acero galvanizado que construyen una pauta y con dos distancias distintas o tres distancias distintas configuran una gran estantería. Hay una serie de dodecágonos extrusionados de cerámica esmaltada del color del polvo, porque realmente el color que tienen es el del polvo, que se pueden apilar. Hay 4 tamaños de piezas para poder hacer esta construcción, en total aproximadamente 10.000 piezas. Los dodecágonos permiten que haya caras planas que entren en contacto y aseguren la estabilidad dentro de cada uno de esos fragmentos, ¿no? Que al final definen la acción. En primer lugar se define la pauta, que es esa gran estantería que será ocupada por estas piezas, estos dodecágonos extrusionados cerámicos, y el asunto consistía en ir llenando esa estantería, entreverando piezas, mezclando piezas y ocupando los huecos disponibles. En este caso, la definición desde el proyecto de arquitectura de esa acción fue tal y como estoy contando. O sea, no hubo un dibujo de dónde iba cada pieza en el proyecto, sino un plano donde se definían densidades de ocupación de los distintos huecos que van apareciendo y que habría que terminar de definir durante la obra.
entendiendo que la obra, o sea, la intervención sobre la preexistencia provocaría o induciría distintas posibilidades para ir abriendo huecos por los que mirar, filtrar, digamos, las vistas, la luz, proteger del sol, más o menos, en función también de la propia experimentación de esa envolvente durante el proceso de la obra. De manera que el plano donde se definen todos esos dodecágonos colocados es un plano que se dibuja al final, ¿no? Casi al final, ¿no? Cuando hay que trasladar este manual de instrucciones a la manera de construirse. Es como construir una manera de ocupar esa estantería, ¿no? Con estas piezas. Realmente, en este caso, la cerámica propone una construcción de algo que está inacabado. O sea, realmente podría haber 2000 piezas más, podría haber 2000 piezas menos, perfectamente en función de distintas necesidades que pudieran ir apareciendo en un futuro o en función de decisiones que se podrían haber tomado durante la obra. En lo que se plantea es un sistema con el que definir esa envoltura que es el telón de fondo de ese conjunto alfarero. En este caso, el asunto del aparejo es fundamental. ¿Cómo definir? Lo estoy enfocándolo directamente a la pregunta o la cuestión que se planteaba en este bloque del cómo definir, digamos, el acuerdo, el entrelazado de las piezas para poder definir una celosía estable y que pudiera ser inacabada, pudiera no estar absolutamente colmatada. Muchas gracias, Miguel. Paso la palabra a Rodrigo, y bueno, Rodrigo, te paso el micrófono también. Yo había seleccionado unas imágenes también de todos estos inmuebles de los años 50 y 60 de la ciudad. En esa primera imagen veis dos de los murales que están insertados en los edificios de cabecera de la Avenida de República Argentina en Plaza de Cuba. Esos dos inmuebles son los dos primeros inmuebles que se hacen de vivienda máxima en la ciudad y los hace Luis Gutiérrez Soto, arquitecto madrileño, con una promotora que curiosamente se llama Los Inmuebles Modernos S.A. Entonces, Gutiérrez Soto, para uno de los edificios cuenta con la colaboración de Lara, que sería la imagen de la derecha, y para el otro edificio con la colaboración de Santiago del Campo. Entonces, para esos murales, al principio hablaba Miguel Ángel que un poco que los dos temas, dibujo y aparejo y tal, bueno, pues que eran temas que se podían entrelazar. Y de alguna manera, en esas dos imágenes se muestra un poco esta idea, porque el primer mural de Lara parte de un aparejo, un lienzo, es tratado como si fuera un lienzo y el dibujo se representa sobre ese lienzo continuo de azulejo. Sin embargo, en el mural que hace Santiago del Campo, cada una de las piezas y el dibujo que contienen están moldeadas con una forma concreta. Probablemente incluso estarían fabricadas por el propio artista. Son piezas irregulares que construyen ese paisaje del poblado. Eso mismo ocurre, por ejemplo, en otras obras también de Santiago del Campo, como es las iglesias del Polígono San Pablo, en las que figura y aparejo o forma de la pieza, todo forma parte del mural. No son elementos del dibujo, lo construye la propia forma de la pieza y cómo se articula respecto del resto. O, por ejemplo, las otras imágenes que aparecen son los tiradores. Si vuelves atrás, la imagen de la derecha es un detalle de los tiradores de las puertas. Son piezas... ¿Perdón? ¿Son de Emilio García Ortiz? De Santiago del Campo. Santiago del Campo. Sí. Esas piezas están diseñadas, son piezas volumétricas que construyen el tirador de las puertas de vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente dibujo y aparejo es una unidad.
indisoluble, ¿no? Y bueno, hablábamos también al principio del fin de una época. Efectivamente, los años 70, el azulejo desaparece. Hay fábricas que cierran y tal, pero hay un material que se impone y que yo creo que tiene mucho que ver precisamente por el aparejo, porque es la opalita que luego será el gresite que todos conocemos, ¿no? El gresite sustituye totalmente al azulejo, al menos en fachada. El azulejo queda ya para los espacios interiores de las viviendas. El gresite se vendía en rollos o en plancha, como también lo conoceréis, con una malla por detrás que permitía colocarse en sobre cualquier superficie, cualquier forma admitía ser envuelta por gresite. Eso no lo permitía el azulejo, lo permite pues ¿cómo se llama? El trencadís catalán, las piececitas rotas, esas sí te permiten adaptarte, pero las técnicas y la construcción generalizada y más industrial, estamos hablando en el año 58 es cuando se construye el primer edificio en España reconocido así, que tiene toda la fachada de gresite. A partir de ese año 58, las revistas de arquitectura se llenan de propuestas, de propuestas comerciales, anuncios comerciales, del gresite como el material que va a transformar la arquitectura. Un material elegante, un material de revestimiento perfecto, duradero, tiene unas garantías enormes y realmente el gresite sustituye al azulejo. El azulejo se queda para el interior. Ahí es curioso porque hay, por ejemplo, muy cerca, hay esas imágenes plantean como una posible evolución del azulejo. Hay una serie de edificios que incorporan unas piezas cerámicas muy pequeñitas, aristadas, que le permiten forrar columnas circulares. Eso en el barrio de Los Remedios hay varios edificios así. Luego hay, por ejemplo, con la colaboración también de Santiago del Campo, se diseñan azulejos, plaquetas de azulejo, que a través del dibujo lo que hacen es crear una textura que en la distancia te da esa variabilidad de color que luego aportará el gresite. Incluso aquí muy cerquita, en el edificio de la Caja Rural de Costa y Arévalo, lo que aparentemente se percibe como un gresite o como piezas casi que parecen de mármol, son realmente piezas cerámicas pintadas simulando un gresite o una pieza como eso, marmórea, ¿no? Piececitas, hasta que al final aparece ya la opalita y se acabó el azulejo. Decíamos antes también, tú planteabas que en qué otros o en qué situaciones se coloca el azulejo. Yo creo que a partir de esos años finales, o la mitad de los años 60 y en los 70 básicamente desaparece, solo queda este gresite para exteriores y el azulejo se ve relegado al interior de las viviendas y además básicamente para estancias húmedas. Es un revestimiento que te permite resolver perfectamente los baños y las cocinas. Y hay una cuestión que no ha aparecido y a mí me gustaría plantear también, que es el de la sonoridad. El azulejo tiene un problema serio y lo sufrimos mucho en todos los bares de nuestra ciudad, por ejemplo, que es el sonido. Es un material que tiene muchas ventajas, pero tiene un gran inconveniente, que es la acústica que produce. Entonces, no sé, plantear esa cuestión. Alfonso, cierras tú este último bloque, si considera, y si no, pues entonces, bien, pues yo os lo agradezco, creo que hemos tratado los dos bloques de una forma razonable, ¿no? Pues para que se entiendan las relaciones entre ambos. Bueno, muchísimas gracias a todos, A todos.